Welcome back to the show, everyone. As you can see, Scott Ritter is joining me to break Bienvenidos de nuevo al programa. Como podéis ver, me acompaña Scott Ritter para analizar los últimos acontecimientos en geopolítica. Empezamos con la 10ª noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra Irán y la respuesta iraní. Irán ha mantenido una represalia constante y muy contundente frente a los ataques estadounidenses a lo largo de su costa sur. Según la Guardia Revolucionaria, ha alcanzado un centro de datos de Amazon. También ha destruido varias baterías Patriot del sistema de defensa antimisiles, así como en Jordania, en la base aérea Muwafaq, en Azraq. Afirman además haber derribado un caza F-15 y otro sistema de radar. Un informe importante, según CBS, cita a funcionarios estadounidenses anónimos que aseguran que casi un centenar de militares estadounidenses destinados en esas bases han resultado heridos este mes. Y lo más relevante, desde el 7 de julio. Todo esto ha ocurrido después, en menos de 2 semanas. Y Donald Trump, sin importar las consecuencias de esta guerra, dice que se está preparando para atacar la montaña Pickaxe, ya que ha recibido preguntas de los medios sobre si Irán podría estar ocultando allí sus maniobras encubiertas relacionadas con su programa nuclear. Además, afirma que esos aviones cisterna que vemos, Scott, concentrándose alrededor de Israel y Jordania, podrían usarse con esos fines. Scott, quiero pasarte la palabra. ¿Qué opinas de estos acontecimientos? Trump también está culpando a Jordania por los fallos en la defensa aérea que lamentablemente costaron la vida a 3 militares estadounidenses, además de todo ese material. ¿En qué te estás fijando tú en los últimos movimientos de esta guerra? Bueno, a ver, creo que aquí hay que saber leer entre líneas. Primero de todo, seamos sinceros. La cantidad de bajas estadounidenses también es una tragedia para Estados Unidos, por quienes han muerto, por sus familias, y para los que han resultado heridos, algunas de esas heridas son muy graves. Lo entiendo. En realidad es una tasa de bajas extremadamente baja, teniendo en cuenta el tipo de guerra que estamos librando, un conflicto de alto perfil y con mucho en juego. Son bajas mínimas y que no pierdo el sueño por ello. No es que esto sea una masacre para el ejército estadounidense, no lo es. Y eso nos dice un par de cosas. Primero, los iraníes no están intentando matar a estadounidenses. Lo que buscan es atacar nuestras capacidades, no a las personas. Y ahí es donde se está causando el verdadero daño, porque Irán está degradando nuestra defensa aérea, y eso hace que la sostenibilidad de este conflicto sea imposible desde la perspectiva estadounidense. Nos vamos a quedar sin munición y sin capacidad de defendernos mucho antes de que los iraníes se queden sin misiles. Además, tenemos que tener en cuenta que una parte importante de las armas que se están utilizando hoy para atacar a Irán son armas terrestres. Los sistemas HIMARS, que disparan el cohete estándar de HIMARS, o el misil ATACMS. Creo que hay indicios de que podrían estar lanzando también un misil avanzado de largo alcance desde ese sistema. Pero ya sabes, esto solo pone de relieve una realidad. La capacidad de ataque aérea de Estados Unidos tiene que reforzarse con lanzamientos desde tierra, porque no tenemos suficientes armas. Y yo me creo los informes que están saliendo de fuentes del Pentágono y de otros lugares que dicen que nos estamos quedando sin munición, tanto para atacar a Irán como para defendernos. Y eso una vez más refuerza la idea de que los iraníes no están en verdad perdiendo en esta situación. Bueno, el hecho de que los iraníes sigan siendo capaces de lanzar misiles balísticos en grandes cantidades y que además estén alcanzando los objetivos a los que apuntan, vuelve a dejar claro que Irán no ha visto degradadas sus capacidades. En cambio, Estados Unidos sí está viendo cómo las suyas se deterioran. Y aunque Donald Trump decida escalar el conflicto, lo único que conseguirá será agotar el arsenal estadounidense aún más rápido. A todo esto hay que añadir que, como sabemos, esta guerra en realidad va de petróleo, y ese factor acaba de volverse decisivo. Irán no solo ha cerrado el estrecho de Hormuz, sino que ahora los hutíes en Yemen han bloqueado a Arabia Saudí,
cerrando de hecho el estrecho de Bab el-Mandeb. Arabia Saudí había desviado el 70% de su producción de petróleo fuera del estrecho de Hormuz, hacia el puerto de Yambú y a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Ahora Arabia Saudí está completamente bloqueada. Puede que consigan redirigir algunos petroleros por el canal de Suez, pero eso pone en duda la viabilidad de esa ruta, porque resulta demasiado cara. Así que estamos viendo grandes cambios en esta guerra. Y lo único que está claro es que Irán no está perdiendo y Estados Unidos no está ganando. Si proyectamos esa tendencia en ambos lados, lo que indica es una derrota estratégica para Estados Unidos. Sí, muy buen punto, Scott. Ahora, esto es exactamente de lo que estás hablando. Hay un informe del Washington Post, citado por el Times of Israel, que dice que, mientras Estados Unidos prepara planes para una posible expansión de las operaciones militares, está limitado por sus bajas reservas de municiones. Estados Unidos se está preparando para una guerra más amplia, pero según este informe, se verá frenado por la falta de misiles de defensa aérea y de largo alcance, y también por su capacidad limitada para enviar más tropas al combate debido a los daños sufridos por Irán. Es un informe bastante importante. Y ahora quería mostrarte, Scott, este reportaje de CBS. Me pareció muy interesante por la reacción ante lo que ha ocurrido en Jordania. Vamos con ello. La muerte de los primeros soldados estadounidenses en combate en meses aquí en Jordania ha generado preguntas muy serias. Empezando por, ¿por qué Jordania? ¿Por qué ahora? ¿Y cómo ocurrió? Los analistas señalan varios factores. Para empezar, Jordania no cuenta con defensas aéreas tan sólidas como las que existen en bases militares estadounidenses más consolidadas, como la de la Quinta Flota en Bahrein o las que hay en Kuwait. Esos países sí tienen defensas aéreas potentes. Jordania no tiene nada parecido. Además, Jordania no dispone de un ejército capaz de lanzar ataques de represalia contra Irán. De hecho, lo último que quieren es verse envueltos en un conflicto directo con Irán. En tercer lugar, sí, las fuerzas estadounidenses están desplegadas por toda esta zona. Y aunque hemos hablado de la pérdida de los soldados estadounidenses que han muerto en ataques con misiles, hay decenas más que han resultado heridos en varios ataques durante los últimos días. Así que, aunque Jordania había conseguido en gran medida evitar el impacto directo de los ataques iraníes, eso cambió hace unos días. Algo ha ocurrido que ha dejado fuera de juego el sistema de alerta temprana de Estados Unidos, el que detecta cuándo se aproximan los misiles, o que ha impedido encontrar la forma de detener esos misiles, proyectiles o drones antes de que causen daños reales. Los iraníes han visto ese talón de Aquiles y lo están aprovechando. Scott, ¿qué es eso que ha pasado? Me ha parecido muy interesante. ¿Ha ocurrido algo que ha hecho que Jordania tenga dificultades para usar su equipo estadounidense para detener esos misiles y drones? ¿Qué es exactamente eso que ha pasado? Antes que nada, hay que señalar lo absurdo de ese informe. No estoy despreciando las conclusiones, pero la base de hechos es simplemente errónea. Estados Unidos ha desplegado en Jordania algunas de sus capacidades más avanzadas de defensa antiaérea y antimisiles. Las baterías de misiles THAAD, los Patriot PAC-3, son las unidades antimisiles más punteras, y Estados Unidos las ha enviado a Jordania. Así que no entiendo de qué está hablando cuando insinúa que Jordania está indefensa. Pero en realidad, eso hace que el informe sea aún más condenatorio para Estados Unidos, porque a pesar de haber desplegado los mejores recursos posibles para proteger a las fuerzas estadounidenses que operan desde territorio jordano, el problema sigue ahí. No estamos siendo capaces de defendernos con éxito. Nuestros sistemas de armas no están derribando los misiles, y estamos hablando de los mejores sistemas que tenemos, por cierto.
Donald Trump puede estar hablando del fallo de una unidad jordana, pero eso es solo una parte de un sistema de defensa aérea integrado, parecido a lo que hacemos con Israel, donde se conecta la defensa aérea del país anfitrión. Y quizá los iraníes aprovecharon ese hueco. Pero lo que está pasando aquí es que los iraníes tienen mejores armas que nosotros, y además tienen un enfoque del conflicto más eficaz que el nuestro. Han hecho una evaluación a fondo de cómo luchamos y de qué es lo que hace que nuestros sistemas funcionen. Y bueno, llevan ya un tiempo lanzando misiles contra bases estadounidenses en la región y han destruido en la práctica gran parte de la capacidad de alerta temprana de Estados Unidos. Así que ya no recibimos las notificaciones iniciales de lanzamiento con la misma precisión y eso nos deja menos tiempo para reaccionar. Pero al final, eso no son más que excusas ante una verdad triste, si eres estadounidense. Nuestras armas no son capaces de detener las armas iraníes. Eso es lo que ha pasado. Las armas iraníes son superiores a las estadounidenses, y Estados Unidos no tiene defensa frente a los sistemas de armamento que Irán ha puesto en juego. Eso no significa que Irán no esté causando daño. Por supuesto que lo está haciendo. Pero la cuestión es que, bueno, el informe parece insinuar que si pudiéramos reconstruir los sistemas que Irán ha destruido de forma sistemática, de algún modo podríamos recuperar mágicamente nuestra supremacía en el campo de batalla. Nada más lejos de la realidad. No tenemos la capacidad tecnológica para hacer frente a la amenaza de los misiles balísticos iraníes. Punto. Y van a seguir analizando las defensas estadounidenses, israelíes y bombardeando instalaciones norteamericanas. Y la posibilidad de que haya más bajas estadounidenses, muchas muy real. Sí, sí. Bueno, Scott, ahora quería preguntarte por algo. Ya sabes, se ha hablado mucho últimamente de las montañas de Parchin, y voy a poner brevemente lo que dijo Donald Trump sobre este tema. Le han preguntado varias veces por este lugar, por el programa nuclear de Irán, por el posible encubrimiento y todo eso, y por si se ha trasladado allí. Aquí tienes esa pregunta y su respuesta. Gracias por la pregunta. ¿Cree usted Irán ha trasladado centrifugadoras nucleares a la montaña de Parchin? Cuando aún no hemos terminado, ¿qué queda por hacer? Bueno, creo que puede que lo hayan hecho. No lo tenemos registrado. Todo lo que hacemos es leer las noticias falsas. Ya sabes, vemos que las noticias se equivocan tantas veces. Así que bueno, quizás esta vez lo tengan bien, pero da igual. No significa nada si no tienen el material. Hablas de las centrifugadoras. No significa nada si no tienen el material. No lo tienen. Nosotros seguimos el material. Ahí es donde está la acción. Y probablemente golpeemos esa zona muy pronto. Y no hay nada que puedan hacer al respecto. Entonces, Scott, cuando dices que van a golpear esa zona muy pronto, ¿qué significa exactamente eso? Quizá puedas ayudar a la audiencia a entender qué es el Monte Parchin. Y sé que hay bombarderos B-1 movilizándose por la zona entre Israel y Jordania. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, la montaña de Parchin es una instalación subterránea excavada profundamente en el corazón de una montaña de granito. No recuerdo exactamente cuánta capa de granito hay por encima, la verdad. Pero no existe ningún arma en el arsenal de Estados Unidos que pueda destruir la montaña de Parchin con armamento convencional. Tampoco hay un arma nuclear realista que pueda hacerlo. Si utilizáramos una de las ojivas más pesadas del sistema Minuteman o del sistema Trident, quizá podríamos colapsar parcialmente una parte del complejo de Parchin. Pero eso significaría una guerra termonuclear, usando sistemas estratégicos, y sería algo intrínsecamente desestabilizador. El B-1 no es un bombardero con capacidad nuclear. Así que bueno, el B-1 podría estar lanzando, ya sabes, la bomba de gran potencia GBU-57. Pero eso no funciona.
Sabemos que la usamos contra instalaciones durante la primera guerra con Irán, en junio, y luego cuando este conflicto empezó en febrero, los iraníes llegaron a desenterrar algunas de esas bombas que no habían explotado. Así que conocen perfectamente la capacidad total de esa arma, y estoy seguro de que han tomado las precauciones adecuadas. Pero esto, una vez más, es lo habitual en un presidente que, hablando claro, no sabe nada de estrategia militar ni de sistemas de armamento. Recibe informes superficiales y por tanto presenta argumentos superficiales a un público estadounidense igualmente superficial. Scott, what have you made of the Scott, ¿qué opinas de esto? Ha habido una especie de, ruptura diplomática total entre Estados Unidos e Irán, pero los mediadores, como Qatar y Pakistán, se han apresurado en los últimos días, de hecho en las últimas 24 o 36 horas más o menos, para intentar lograr una tregua de unos 10 días. Ambas partes, Estados Unidos e Irán, han rechazado esa propuesta. ¿Qué te parece esta prisa y qué la está motivando? ¿Y por qué parece que Estados Unidos está, atrincherándose y redoblando su postura, a pesar de todas las consecuencias que eso está teniendo, y de las que tú mismo decías antes que podrían acumularse si esto sigue adelante? Sí, quiero decir, para poder responder a esta pregunta con un mínimo de certeza, tendría que estar hablando con los responsables políticos estadounidenses para obtener la respuesta real. Danny, vas a tener que hacerme un favor, porque aquí ya es tarde y mi cabeza se acaba de quedar en blanco. Tengo la respuesta en mente, pero necesito que me repitas la pregunta con otras palabras. Claro, todo el mundo debería saber que donde está Scott ya es pasada la medianoche, así que hay que valorar su esfuerzo dándole un me gusta aquí. La pregunta era, Scott, esa oleada diplomática que han emprendido los mediadores, Pakistán, Qatar, incluso se dice que otros países del Golfo también han participado, intentando lograr una especie de alto el fuego de 10 días que podría llevar a uno de 90, e Irán lo ha rechazado. Así que te paso la palabra. Sí, lo primero es que la credibilidad y la viabilidad de esos esfuerzos de mediación están en riesgo. Así que están intentando restablecer un foro que pueda llevar a un acuerdo negociado. Pensaban que ya lo tenían con el memorando de entendimiento y las negociaciones que se usaron para lograrlo. Pero esto parece más bien una iniciativa de los propios negociadores, y no algo que Irán o Estados Unidos les hayan pedido hacer. Irán tiene la ventaja, o al menos eso creen. Y Trump piensa que todavía no ha empezado realmente a luchar, que aún tiene más recursos que puede poner en juego. Así que este impulso diplomático, la verdad, no creo que vaya a producir ningún resultado diplomático real. No será hasta que Irán, Estados Unidos o los dos sientan un dolor significativo. Fue el dolor lo que llevó a Estados Unidos a la mesa de negociación la última vez. Donald Trump ha admitido que el país se estaba quedando sin petróleo. J.D. Vance reconoce que el memorando de entendimiento fue un fraude que solo servía para ganar tiempo y conseguir más petróleo. Y hay algo de lo que no hablaron, que podíamos fabricar más armas para reponer nuestros arsenales, dejando el Pacífico vacío, dejando Europa vacía y en la práctica paralizando cualquier intento de ofrecer apoyo con misiles balísticos a Ucrania. Todo eso se desvió hacia la región para hacer frente a la amenaza de misiles iraníes, pero no ha conseguido hacer frente a esa amenaza. Esta es la realidad. Así que no vamos a tener un acuerdo negociado solo porque los antiguos mediadores lo deseen. Hará falta que Estados Unidos o Irán, o ambos países, lleguen a la conclusión de que no van a conseguir lo que quieren en el campo de batalla, y que por control de daños o por la razón que sea, la única opción, el único camino que les queda,
sea una salida diplomática. En cierto modo, está bien que estos diplomáticos estén ejercitando sus músculos diplomáticos para que no se atrofien. Pero la carrera no se va a correr ahora. La carrera diplomática empezará cuando Rusia, Estados Unidos o Irán, o los dos, decidan que la necesidad de la paz es más fuerte que el impulso de la guerra. Ahora está surgiendo algo preocupante y, por supuesto, tiene mucho que ver con los medios de comunicación tradicionales. Se está extendiendo una narrativa sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán, tal y como está planteada ahora, que la presenta cada vez más como una guerra sin fin. Y hay un general retirado que, déjame mirar su nombre, Rob Calding. No lo conozco, pero hizo un comentario sobre la escasez de municiones y los problemas que eso plantea, y sobre si cree que será un obstáculo para continuar la guerra, tanto a corto como a largo plazo. ¿Cuánto tiempo más crees que va a continuar esto? ¿Y piensas que las municiones deberían ser una limitación a estas alturas? ¿Qué estás escuchando? No creo, ya sabes, que el Pentágono haya hecho un mal trabajo reponiendo las municiones. No creo que eso sea un problema en absoluto, pero sí espero que vayamos a estar allí mucho tiempo. Mira, las operaciones Northern y Southern Watch duraron casi 20 años, creo. Así que pienso que esto va a ser algo parecido. Vamos a tener que quedarnos allí. Esa gente no va a cambiar su comportamiento. Tenemos que adaptarnos. Y creo que, vamos a tener que conseguir que los estados del Golfo, y también quienes dependen del petróleo que viene de esos estados, ayuden a pagar por esto. Así que esa es la narrativa que circula, que esto va a durar mucho tiempo. Las reservas no son un problema, y al final se compara con la situación de Irak. Yo creo que es muy diferente, pero ¿qué opinas tú de todo esto? Las reservas son un problema. Quiero decir, intelectualmente no se puede apoyar lo que él dijo basándose en la realidad. Mira, vamos a centrarnos en lo básico, en las matemáticas más simples. Tenemos armas, disparamos armas, y si se nos acaban las armas, no podemos disparar más. Así que mientras estamos disparando necesitamos encontrar nuevas armas para reemplazar las que usamos. Lo ideal, como mínimo, sería reemplazarlas una por una. Pero, como esto es una guerra y puedes prever posibles aumentos en la cadencia de fuego y todo eso, lo sensato es producir más armas de las que gastas. Eso siempre es positivo, sobre todo cuando has sacado armas de otros teatros de operaciones. Se tarda más de 2 años en fabricar un solo misil Patriot. La gente tiene que entender eso. Más de 2 años, ¿eh? Y mientras tanto los estamos gastando. Creo que hubo un video en el que se veía a Bahrein disparar 8 misiles Patriot para interceptar un solo objetivo. Pero en resumen, la tasa de reposición de los Patriot es de poco más de un misil al día, y estamos gastando decenas de misiles cada día. ¿La gente entiende lo que quiero decir? Lo que digo es que tenemos una tasa de consumo comparada con la de reposición totalmente desequilibrada que impide reponer los arsenales. Y eso significa que muy pronto nos quedaremos sin munición y sin capacidad para reemplazarla. Así que tendremos los arsenales vacíos. No hay nada que el general pueda decir que cambie este resultado. Aunque, como sabes, Estados Unidos ha hecho que Lockheed Martin y Raytheon firmen nuevos contratos para acelerar la producción del sistema Patriot. Pero incluso si esos contratos se firmaran hoy, no recibirías un misil Patriot hasta dentro de 2 o 3 años. Y esta guerra probablemente no seguirá existiendo dentro de 2 o 3 años. Y bueno, si hay una guerra, ya sabes, los ucranianos no tendrán defensa aérea para protegerse. Así que creo que el general está completamente equivocado en eso. Solo con las cifras militares ya se ve que esto no puede ser una guerra larga. Estados Unidos se quedará sin munición,
y eso es un hecho. Los iraníes, en cambio, parecen tener sus capacidades bajo tierra. No muestran ninguna presión por limitar sus ataques. De hecho, se dice que Irán va a acelerar los lanzamientos de misiles para dejar claro, psicológicamente, que la derrota estadounidense es inevitable. Así que creo que el general se equivoca en todo. No creo que nada de lo que haya dicho sea correcto. No creo que esta guerra vaya a durar mucho, porque no puedes mantener una guerra si no tienes la capacidad para librarla. Donald Trump desde el principio hablaba de una guerra de 3 semanas, y probablemente sea porque en el fondo de su mente recuerda un informe en el que alguien dijo, nos quedamos sin munición en 3 semanas, y tenemos que lograr todo en ese tiempo, o, ya sabes, vamos a fracasar. Así que bueno, eso es lo que estamos viendo. 3 semanas. Los iraníes no se van a quedar sin munición en 3 semanas, y nosotros no vamos a causar un daño fatal a Irán en 3 semanas. Creo que esto solo va a seguir debilitando el poder militar de Estados Unidos. Una guerra sin causa, que no hemos sido capaces de explicar por qué la estamos librando. Intentamos inventar esta idea de que es para salvar a Estados Unidos y al mundo de una bomba nuclear iraní, pero se trata de una bomba que Irán no estaba fabricando, no intentaba fabricar y no quería fabricar. Y el lado estadounidense lo sabe perfectamente, porque ha visto las pruebas, conoce las pruebas. Así que bueno, este es un caso en el que Estados Unidos está fabricando el consentimiento para una guerra contra Irán que no podemos ganar. Y es una guerra que terminará más pronto que tarde, porque nuestra posición estratégica quedará tan debilitada, tan frágil, tan expuesta, que no tendremos más opción que pedir la paz. De acuerdo. Supongo que la pregunta será, ¿cómo se va a presentar eso exactamente? Bueno, quería conocer tu opinión, Scott, sobre el bloqueo en Yemen, la reacción ante la agresión de Arabia Saudí, que al final resultó ser una agresión bastante breve, y los ataques a Irán. El aeropuerto de Saná ahora conecta con Yemen, y Ansar Allah, los hutíes, como se les llama en los medios occidentales, han pasado a imponer un bloqueo total a Arabia Saudí. Hoy, eso ha dado resultado. 6 barcos en un solo día han sido devueltos tras las advertencias de Ansar Allah. Aquí están los comentarios de Donald Trump sobre lo que opina del bloqueo de Yemen a Arabia Saudí. Pero nosotros nos ocupamos de esas cosas. Si pasa algo así, nos encargamos. Ya sabes, lo hicimos antes con los hutíes, y no hemos vuelto a saber de ellos desde que hicimos lo que hicimos al principio. Fueron unos 45 días de una acción muy contundente contra los hutíes, y no hemos tenido ningún problema con ellos. Ellos tampoco han tenido ningún problema con nosotros durante mucho tiempo, incluso en este conflicto. Creo que si ocurre algo parecido, simplemente tendremos que ocuparnos de ello. ¿De acuerdo? Tendremos que ocuparnos de eso, dice Trump. Pero Scott, ¿qué crees que será el impacto, o cuál está siendo ya el impacto, de este bloqueo que sigue y sigue? Porque aunque se centra solo en Arabia Saudí es evidentemente una parte muy importante de la ecuación energética en la región. Sí, quiero decir, tiene sentido dejar claro que se trata de Arabia Saudí. Hay que recordar que la relación causal aquí viene de la decisión saudí de bloquear, de hecho, a los hutíes de Yemen, cerrando el aeropuerto, atacando el aeropuerto, bombardeando el aeropuerto internacional de Saná. Y ahora, como sabemos, Irán está respondiendo y lo está haciendo de una forma que parece capaz de causar un daño importante a la economía saudí. Arabia Saudí, después del final de la guerra de 39 días, creo que fue en la primera semana de abril cuando empezó el alto el fuego, ha reorganizado su capacidad de distribución de petróleo. De modo que ahora, aproximadamente el 70% del petróleo o de los productos refinados que produce se envían desde la ciudad occidental de Yanbu directamente sobre el Mar Rojo.
Al cerrar esto, ahora el 100% de la producción energética de Arabia Saudí se ve afectada por este movimiento de los hutíes y por los combates continuos contra ellos y, bueno, contra Irán. Perdón, me refiero al cierre del estrecho de Hormuz, no al cierre de Irán. Pero en fin, la lucha entre Arabia Saudí y Yemen fue lo que provocó todo esto. Los hutíes no aparecieron de la nada. Este es un ataque de represalia por el intento de Arabia Saudí de imponer un bloqueo aéreo sobre Yemen. Esto no se puede mantener. Quiero decir, el hecho es que hemos bajado, creo que hoy o ayer, a 43 días de reservas estratégicas de petróleo. Señoras y señores, eso significa que nos quedamos sin ellas. No podremos, habrá gasolineras vacías, no habrá diésel, la gente irá conduciendo y tendrá que parar el coche porque no habrá gasolina para seguir. Eso cambia la vida tal y como la conocemos. Y bueno, este es el camino por el que vamos. Y por eso lo que hicieron los hutíes es tan importante. También tenemos que darnos cuenta de que Donald Trump ya habló en grande sobre los hutíes antes, bombardeándolos, y no tuvo ningún efecto real sobre ellos, aunque acabaron con el régimen yemení, por así decirlo, y mataron a muchos de sus altos cargos. Eso solo hizo que los hutíes se unieran más en torno a su liderazgo. A su liderazgo. No puedo decir liderazgo elegido. Sí, no, desde luego parece que sí. Y creo que en ambos casos, cuanto más ataca a Estados Unidos, más se refuerzan, al menos en términos de legitimidad, tanto Ansar Allah como el gobierno de Irán. Ahora, quería comentar algo. Justo mientras hablamos, Donald Trump ha publicado esto. A raíz de todas las críticas por los ataques a Irán, en los que han muerto militares estadounidenses, decidió contraatacar y básicamente enumerar todas las guerras en las que ha participado Estados Unidos, comparando cuántas menos muertes ha habido durante los 4 meses del conflicto militar con Irán. En 4 meses, según él, solo 18 muertos, 0 muertos en la guerra de Venezuela. Y bueno, va dando cifras. 2.000 muertos en 20 años en Afganistán, 4.600 en Irak durante 9 años, y así sucesivamente. ¿Qué opinas de esto, Scott? Porque, por un lado, los hechos son los hechos, pero por otro, puede que esto oculte otros factores y cuestiones que quizá Trump no quiera afrontar. Bueno, creo que es así. Como dije antes, el número de bajas que realmente estamos sufriendo en este conflicto es bastante bajo, si hablamos de las vidas de los militares estadounidenses. Pero lo que está haciendo Irán es destruir nuestra capacidad de combate. Quiero decir, si tenemos personal desplegado en Oriente Medio, pero no cuentan con mando y control, no tienen comunicaciones, ni el armamento necesario para luchar porque Irán los ha destruido o ha destruido su capacidad de coordinarse con ese equipo, esto acabará, al final, en una victoria estratégica para Irán. Y esa victoria podría incluir la adquisición de territorio y el control de amplias zonas bajo dominio iraní. Así que esta es la dirección en la que vamos. Creo que Donald Trump no está siendo sincero. Los datos que ha presentado no significan nada. No se pueden comparar las luchas históricas de la República Constitucional llamada Estados Unidos, la revolución, la guerra civil y demás, con lo que estamos viviendo hoy. Pero deberíamos centrarnos en lo que está ocurriendo ahora. Recordemos que fueron los Estados Unidos quienes iniciaron este conflicto, lo que significa que tenemos unos objetivos políticos claramente definidos que no se están cumpliendo. La eliminación del régimen iraní y el colapso de la capacidad militar de Irán para mantener esta lucha. Verás, estos son objetivos y metas establecidos por Estados Unidos y no los hemos cumplido. Eso es lo que tenemos que entender. Ya hemos lanzado muchas bombas, muchísimas. La idea de que podamos seguir con este conflicto y lograr un resultado nuevo o sorprendente es sinceramente absurda. Así que, bueno, esto es simplemente Donald Trump diciendo,
No puedo afirmar que esté engañando deliberadamente al pueblo estadounidense, pero si de verdad cree lo que escribió en esa publicación, eso deja claro que Donald Trump está extraordinariamente alejado de la realidad. Y ese es un lugar muy peligroso, tanto para los militares estadounidenses como para el pueblo estadounidense en tiempos de guerra. Y antes de pasar a hablar un poco sobre Rusia y Ucrania, una última pregunta sobre esto. Verás, Kuwait lleva tiempo quejándose de que Irán está atacando plantas desalinizadoras y centrales eléctricas, y lo ha acusado de cometer crímenes de guerra. Trump ha dicho que Irán mata niños como si fueran caramelos. Me gustaría saber cuál es tu reacción ante todo esto, especialmente respecto a esos ataques de Irán contra las plantas desalinizadoras y las centrales eléctricas. ¿Qué opinas de esta situación y de la acusación de que Irán está cometiendo crímenes de guerra? What do you make of this and this accusation of Iran committing war crimes? Well, I think we need to point out that Iran has Bueno, creo que hay que señalar que Irán, en realidad, no inició este conflicto. Fueron misiles estadounidenses, lanzados desde Kuwait y Bahrein, los que atacaron plantas iraníes de desalinización y de generación eléctrica, poniendo en riesgo a miles de personas y su capacidad para mantener la vida. Así que lo que está haciendo Irán es una represalia, y tiene su lógica. Al atacar las plantas de desalinización de Kuwait, eliminas la capacidad del país para suministrar agua potable o cualquier tipo de agua a su población. No se puede mantener una vida moderna, industrial y de calidad sin agua. Así que bueno, ahí está eso. Luego está el tema de la generación eléctrica. Es verano, hace muchísimo calor. Para poder vivir en el desierto, o bien estás en una tienda sin moverte durante el día al estilo beduino tradicional, o bien estás en un edificio con aire acondicionado que consume una gran cantidad de electricidad. Kuwait tiene la capacidad de generar suficiente energía para que la vida allí sea cómoda, pero lo que está haciendo Irán está destruyendo esa capacidad de generación. Así, Kuwait no puede suministrar energía para iluminar los pisos, para poner el aire acondicionado, para mantener la comida en frío y todo eso. En resumen, Irán está matando a Kuwait, y es algo que llevo diciendo desde hace tiempo. Esa es el arma definitiva de Irán. Y creo que lo que están haciendo ahora es enviar una señal muy clara de que como Estado, Kuwait está literalmente al borde de morir, sin poder beber ni alimentar a su población. Vamos a ver una migración masiva de ciudadanos de Kuwait. Y eso abre algunas posibilidades interesantes, porque hay muchos en Irán que entienden que Saddam Hussein invadió Kuwait, llamándolo la 16ª provincia de Irak. Y existe una buena posibilidad de que, si Kuwait no puede atender a su población, si su gente empieza a huir y la población cae bruscamente, Irak podría intentar proteger su flanco sur absorbiendo Kuwait. Así que estamos todavía al principio del proceso, pero es un desarrollo muy interesante y peligroso para Kuwait. Sí, incluso ha habido rumores, sé que hablaste de esto en el programa del juez, sobre la posibilidad de un ataque terrestre iraní en Kuwait y en las bases que hay allí, lo que podría provocar un desastre potencial para Estados Unidos. Uno en el que, aunque Irán podría sufrir algunos golpes, está claro que hay gente dentro de Irán que ha estado hablando de esto. Así que lo veo como una gran advertencia para Estados Unidos, en muchos sentidos. Scott, ya que sé que te estás quedando hasta tarde, terminemos con Ucrania. Esto es lo último que ha salido del Consejo Atlántico, nuestro brazo propagandístico favorito de la OTAN. Este es el relato que estamos viendo por todas partes ahora, Scott. NATO. This is the narrative we're seeing everywhere now, Scott. Ukraine is winning, and of course there are a lot of Ucrania está ganando. Y por supuesto, hay muchas recomendaciones sobre cómo, entre comillas, terminar el trabajo. Ahora bien, lo que digamos, portavoz de la OTAN está diciendo es que lo que necesitan son interceptores Patriot. Eso es lo importante, los interceptores Patriot. Según ellos, así es como Ucrania termina el trabajo.
Pero Scott, ¿cómo está ganando exactamente Ucrania? Claro, las pruebas que se citan, las evidencias de todo esto, se basan en el hecho de que Ucrania está enviando drones al territorio ruso y llevando la guerra a Rusia. Pero no tengo claro cómo eso equivale a una victoria. Ayúdame a entenderlo. Ayúdales a entenderlo también. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que entender es que Ucrania no está ganando esta guerra. No hay ni un solo aspecto de este conflicto en el que Ucrania tenga la ventaja. Sobre el terreno, Rusia avanza por todas partes, despacio pero con seguridad, y en algunos casos ni siquiera tan despacio. Rusia está causando un daño terrible a las Fuerzas Armadas ucranianas. Las bajas que Ucrania sufre cada día, entre muertos y heridos, son enormes. Y siendo sinceros, también está porcentaje de soldados que dicen, ya está, no quiero seguir en esto. Me he visto demasiado cómodo. Bueno, a ver, Rusia tiene la ventaja en, digamos, prácticamente todos los aspectos de este campo de batalla. Pero la guerra no se trata solo del campo de batalla. La economía, por ejemplo, la economía rusa está estable. Hace poco se celebró el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, el mes pasado. Tuve el honor y el privilegio de participar allí en un panel sobre diplomacia. Y Rusia no está permitiendo que este conflicto la defina. En ese foro participaron unas 20,000 personas de más de 130 países, y los asistentes firmaron contratos con Rusia por un valor de $84 mil millones de dólares. Yo no soy inversor, pero puedo asegurar que los inversores no ponen su dinero en causas inestables, perdedoras o impredecibles. Así que la gente que invierte su dinero en Rusia es gente que confía en que Rusia va por el buen camino. Y económicamente, Rusia está prosperando en comparación con Ucrania. Podemos hablar de la sociedad en general. No estamos hablando de manifestantes en las calles de Moscú, sino de manifestantes en las calles de Kiev. No fue Rusia quien destituyó a su ministro de Defensa y a su Estado Mayor. Sería como si Putin despidiera a Belousov y a Gerasimov. No, fueron los ucranianos. Zigzag-Slao parece ser todo alberse estable, very estable, es Ruth. Así que, de nuevo, no hay ni un solo aspecto de esta situación, de este conflicto en el que a Ucrania le vaya bien. Y eso lleva a la pregunta, ¿por qué todo el mundo en Occidente grita a pleno pulmón que Ucrania está ganando esta guerra, que los drones? Porque es pura propaganda. Es literalmente una operación de información diseñada para sembrar la duda en las mentes de lo que se considera la élite liberal dentro de Rusia, y luego dejar que esas semillas germinen y se extiendan por todo el país, para provocar un momento tipo Maidán en Moscú. Que el pueblo ruso salga a las calles y exija el derrocamiento de Vladimir Putin. Ese es el objetivo. Esa es la meta. Pero está fracasando. Y bueno, la gente tiene que entender que siempre fue una operación de información. Siempre fue un ejercicio de propaganda eso que están haciendo. Eso no significa que los drones ucranianos suministrados por Occidente no estén causando daños reales. Claro que los causan. El propio Vladimir Putin ha dicho lo mismo. Pero no vemos a los rusos entrar en pánico, porque los rusos han identificado el problema y tienen la solución. Y los vemos aplicar esa solución a diario. 30 misiles Iskander-M alcanzando objetivos en Kiev, que resultaron estar totalmente implicados en la fabricación de drones. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo. Esto es una operación de información diseñada para convencer a la gente fuera de Ucrania de que el país todavía tiene una oportunidad y así mantener la inversión que Ucrania necesita desesperadamente. Pero creo que, más importante aún, crea una cámara de eco que devuelve ese mensaje dentro de Rusia, donde lo recogen las élites liberales rusas con la esperanza de que empiecen a cuestionar el liderazgo de Vladimir Putin y su permanencia en el poder y cosas así. Dani, ¿recuerdas cuando cayó la bomba sobre la casa de Ali Khamenei y murió?
En Occidente muchos pensaron que eso significaría el colapso de la voluntad iraní de luchar y todo eso. Lo que la gente no entiende es que estos ataques con drones, lejos de dañar estratégicamente a Rusia, están teniendo justo el efecto contrario. El pueblo ruso se está uniendo en torno a su país y va a ser imposible, ya sabes, separar a Putin del pueblo, que era justo lo que querían hacer en las próximas elecciones parlamentarias del 20 de septiembre. Ese es el objetivo. Esa es la meta. Es un ejercicio de propaganda y no está funcionando. Putin está hoy más fuerte que nunca. Participar en esto es lo que ha provocado los disturbios que vemos ahora en Ucrania. La gente está en las calles protestando por el despido de Fedorov, un tecnólogo de inteligencia artificial de 35 años, un tipo rebelde, para convencer a Zelensky de que debía invertir miles de millones de dólares en esta operación con drones, en esta campaña de drones. Occidente lo apoyó porque, una vez más, lo que busca es crear la percepción de que la derrota de Rusia es inevitable, algo que nunca ocurrirá. Pero Fedorov se quedó con todos los recursos. Syrskyi, el comandante de las fuerzas terrestres, no consiguió los recursos que necesitaba para reorganizar su ejército. Así que tenemos al ejército ucraniano siendo derrotado en el campo de batalla, retirándose y en peligro de perder la totalidad del Donbass más pronto que tarde. Y ha ocurrido. Y ahora el pueblo ucraniano está diciendo: un momento, nos prometieron una victoria. Nos dijeron que si hacíamos estas operaciones con drones, quebraríamos la voluntad de los rusos de seguir luchando, que habría una victoria aquí. Y creo que están empezando a darse cuenta de la realidad, que los han estado engañando todo este tiempo. Lo que me desconcierta, Scott, es por qué, si a Ucrania le va tan bien, Zelensky o el régimen ucraniano habrían decidido deshacerse de su ministro de Defensa en este momento, Oleksandr Syrskyi. Hubo protestas en todo el país pidiendo su destitución. No sé muy bien por qué, Scott. Sinceramente, como decías, la propaganda ha sido tan intensa y constante que cuesta mucho obtener información fiable sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Porque Ucrania está perdiendo la guerra. Esta campaña de drones fue un acto de desesperación por parte de Occidente. De nuevo, el objetivo es sembrar la duda dentro de Rusia. Esa es la única posibilidad que tiene Occidente de lograr una victoria. Occidente no va a derrotar a Rusia. Occidente no puede derrotar a Rusia. Lo que intenta hacer es alargar esta guerra tanto tiempo que el pueblo ruso pierda la confianza en su gobierno, pierda la fe en esta guerra y exija poner fin al conflicto. Y los ucranianos aceptaron este camino al creer a los analistas occidentales que decían: si os concentráis en ataques estratégicos con drones a media y larga distancia, podréis golpear instalaciones rusas. Los rusos se verán obligados a cerrarlas. Eso causará un daño real a Rusia y la gente empezará a oponerse a Vladimir Putin. El objetivo es sacar a su partido Rusia Unida del Parlamento. Pero la realidad es que Putin nunca ha sido tan popular como ahora. Hemos visto, sí, una caída de 4 puntos porcentuales, pero eso está dentro del margen de error. Los rusos están ganando, están avanzando, y así sucesivamente. ¿Por qué ha pasado esto? Porque Zelensky se ha enfrentado al hecho duro de que los rusos están ganando en el campo de batalla, y Ucrania necesita brigadas capaces de tapar los huecos. Y todo el dinero que debía destinarse a formar esas brigadas se fue en esta fantasía de los drones. Así que ahora, cuando Zelensky ve la realidad en el frente, llama a su comandante Syrskyi y le pregunta ¿qué necesitas? Y él le responde: necesito brigadas, y tienes que dejarte de esta tontería de los drones. Y entonces Fedorov se negó. Dijo: no, tengo la fórmula ganadora, todo va bien. Así que Zelensky tuvo que destituirlo. Y ahora los rusos tienen una victoria propagandística, porque Fedorov ya no está. Pero luego Fedorov encabezó una campaña que se percibió como una amenaza para la viabilidad de Zelensky.
Así que a su vez, Zelensky destituyó a Syrskyi y lo sustituyó. Pero esto es un caos total. Muestra el nivel de inestabilidad que existe hoy dentro de Ucrania. Y todo se debe a esta operación de engaño, esta operación de información que está siendo dirigida, ya sabes, en nombre de Ucrania, por el Occidente colectivo, y que está diseñada para hacer creer a la gente que una victoria rusa es inalcanzable, que una derrota rusa es inevitable, y que el pueblo ruso debe levantarse contra Vladimir Putin. Bueno, Scott, quiero decirle al público que deberían saber que cuando estuve en China, en abril, en pleno apogeo de esos 40 días más o menos, de la primera fase de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, tú tuviste la amabilidad de participar en mi programa en aquel momento, cuando yo estaba transmitiendo a medianoche, hora de Irán. Tú también estabas a medianoche donde te encontrabas, y aún así dedicaste mucho tiempo a analizar conmigo los últimos acontecimientos. Así que todos deberían darle muchos me gusta a Scott, además de visitar scottritter.com, que está en la descripción del video, y apoyar todo su trabajo. Scott, ¿alguna palabra final antes de que terminemos? Quiero decir, estamos viviendo un momento histórico, pero diría que la gente tiene que entender que lo que está ocurriendo aquí no se trata solo de Ucrania o del llamado Occidente colectivo. Estamos viendo un mundo que está pasando de la dominación y la hegemonía estadounidenses a un mundo multipolar. Y Ucrania es uno de los campos de batalla clave en esa transición. Ahora bien, aunque el conflicto en Ucrania pueda resolverse, la lucha entre la hegemonía estadounidense y las fuerzas de la multipolaridad va a seguir chocando. Por eso hay analistas que dicen que esta guerra se va a prolongar indefinidamente. Yo, en cambio, creo que la guerra en Ucrania va a terminar más pronto que tarde. Pienso que los rusos tienen una fórmula ganadora y que van a llevar esto hasta el final, cueste lo que cueste. Pero la realidad es que este conflicto es mucho más que Ucrania. Es el occidente colectivo contra Rusia. Y va a ser interesante saber cómo es occidente colectivo no reactivo. Ya estamos viendo agitación política no solo dentro de Ucrania, sino también en la propia Europa. Marine Le Pen se está preparando para presentarse a las elecciones presidenciales contra Macron. La alternativa para Alemania tiene ventajas sobre todos los demás partidos, incluido el de Merz, y esa ventaja sigue creciendo. El año que viene hay elecciones, y es posible que veamos un cambio allí. Acabamos de ver otro relevo en el Reino Unido. Es nuevo ministro. Es una pregunta irreverente, pero le he visto estánles bien en la bien rauer descree. We are seeing Europe in decline. We're seeing the United States. Estamos viendo cómo Estados Unidos intenta ocupar ese vacío, pero seguimos atados a las formas heredadas de la Guerra Fría para enfrentarnos a Irán. Vivimos tiempos interesantes, y eso es lo que quiero destacar. Y para terminar, diré que precisamente porque vivimos tiempos tan interesantes y la gente tiene sed de conocimiento, apoyar a los podcasters y periodistas independientes es ahora más importante que nunca. Animo a tu audiencia, Dani, a que te apoye todo lo que pueda, porque necesitamos tu voz y el servicio que estás ofreciendo. Así que gracias por invitarme. Claro, sí. Iremos juntos. Lo mismo para ti, Scott. Y que todo el mundo sepa que darle al botón de me gusta hace que más gente vea esto. Después de hacerlo, podéis ir a la descripción del vídeo y encontrar scottritter.com, donde podéis apoyar todo su trabajo, sus artículos, sus programas, que hace sin descanso, incluso cuando está en una zona horaria completamente distinta. Es totalmente incómodo para el bienestar de sus espectadores. Quiero dar las gracias al chat, que dice, Scott, bebe agua caliente con limón en lugar de Coca-Cola. La gente se preocupa por ti. Pero Scott, ha sido un placer estar contigo. Y todos, por supuesto, darle al botón de me gusta. Yo volveré mañana a las 4 de la tarde, hora del este, con nuestros amigos comunes, el coronel Lawrence Wilkerson y Larry Johnson. Hasta entonces, 22 de julio, nos vemos la próxima vez. Adiós.